En el año 2002, Tanya Streeter se preparó para desafiar no solo las leyes de la física, sino también los límites mismos de la resistencia humana. Con valentía firme, se aferró a un trineo de metal robusto como si fuera su única conexión con la superficie, y con un gesto decidido, liberó el alfiler que marcó el inicio de su descenso a las misteriosas profundidades del océano. En ese instante, se sumergió en un desafío que desafiaba todo entendimiento, empujando con cada respiración los límites de la exploración humana. Después de un emocionante descenso de 2 minutos, Tanya logró su objetivo final, una asombrosa profundidad de 160 metros. Con esta increíble hazaña, Tanya Streeter no solo salió triunfante, sino que también grabó su nombre en los anales de la historia del buceo, al establecer un nuevo récord mundial de buceo sin límite, rompiendo el récord anterior de 130 metros que había sido establecido en 2001 por Audrey Mast. Pero cuando el mundo creía haber alcanzado el límite de la voluntad humana, el destino tejía su tragedia. Audrey Mast, con desesperación por recuperar su gloria perdida, se sumergió en una caída libre hacia la fatalidad, desencadenando una calamidad insondable en las profundidades del abismo marino. Nacida el 11 de agosto de 1974 en París, la pasión de Audrey por el océano comenzó a una edad temprana. A la edad de 2 años, ganó una medalla de oro en una competencia de natación de 25 metros y a la edad de 13 años, se sumergió por primera vez en el buceo. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado a los 14 años, cuando las complicaciones derivadas de la fiebre tifoidea le provocaron el desarrollo de escoliosis en la espalda. Para controlar esta afección, se le exigió que usara un corsé de plástico restrictivo durante varios años. La única vez que se sintió realmente libre de esta cosa pesada fue cuando se la quitó para ir a nadar. Así que, a medida que crecía, pasaba cada vez más tiempo en el agua, porque allí era donde se sentía más feliz y cómoda. El océano se convirtió en el patio de recreo de Audrey, y después de que su familia se mudara a México, la pasión de Audrey por el océano la llevó a La Paz, donde obtuvo un título en biología marina. Durante sus años universitarios, mientras trabajaba en un trabajo de investigación sobre la respuesta del cuerpo humano al buceo libre en aguas profundas, quedó cautivada por el legendario Francisco Pepín Ferreras. Pepín fue una sensación en el mundo del buceo, conocido por sus saltos que batieron récords, sus increíbles habilidades para contener la respiración y su inquebrantable espíritu competitivo. Su viaje comenzó a una edad temprana, marcado por el desafío de los pies deformes, el asma y la mala vista. Sin embargo, estas limitaciones parecieron desvanecerse cuando se sumergió en el agua, ya que había aprendido a nadar incluso antes de poder caminar. El agua se convirtió en su refugio, un lugar donde prosperó a pesar de sus limitaciones físicas. En 1996, Audrey continuaba sus estudios en La Paz. Pepín programó una expedición de buceo libre en las aguas cercanas de Cabo San Lucas, lo que presentó una oportunidad para que Audrey lo entrevistara para su trabajo de investigación. A medida que pasaban más tiempo juntos, Audrey y Pepín descubrieron paralelismos notables en sus vidas que forjaron una profunda conexión entre ellos, y su amor floreció rápidamente. Audrey y Pepín se convirtieron en los principales motivadores del otro, tanto en su viaje romántico como en su búsqueda de récords de buceo. En 1999 se casaron y rápidamente los dos se convirtieron en una pareja habitual que batió récords en el deporte de la apnea, dividiendo los récords masculinos y femeninos entre ellos. En el mundo de la apnea, la IDA establece estrictos estándares de seguridad. Sin embargo, Pepín, sintiendo que estas reglas eran demasiado restrictivas, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Estableció su propio organismo regulador conocido como la Asociación Internacional de Apneístas. En el año 2000, Pepín hizo un audaz intento de bucear a una profundidad de 163 metros. Sin embargo, experimentó un desmayo durante el ascenso, lo que invalidó su inmersión récord. Sin inmutarse, Pepín se centró en Audrey, empujándola a alcanzar mayores profundidades. Audrey se esforzó hasta el límite y a pesar de experimentar un desmayo después de salir a la superficie, de acuerdo con Pepín y las reglas de la IAFD,
Audrey estableció un nuevo récord mundial al sumergirse a 124.9 metros de la costa de Fort Lauderdale, y solo un año después se superó a sí misma, cayendo a 130 metros. Sin embargo, un año después, en 2002, Tanya Streeter rompió el récord anterior de Audrey de 130 metros, pero Tanya no solo lo rompió. Estableció un nuevo récord por la asombrosa cifra de 30 metros, alcanzando una asombrosa profundidad de 160 metros. Este notable logro ejerció una enorme presión sobre el equipo de Audrey, y sintieron la necesidad de acelerar sus planes de entrenamiento y buceo para poder intentar recuperar el récord que habían perdido. Pero pronto se haría evidente que mover la inmersión a una fecha anterior tenía algunas consecuencias graves. El 9 de octubre de 2002, Audrey descendió a una profundidad de 170 metros durante una inmersión de práctica. En este punto, creían que Audrey podría romper el récord mundial de buceo libre sin límites al sumergirse a 170.9 metros con una sola bocanada de aire. Sin embargo, no estaba de buen humor. Ella y Pepín discutían constantemente y había rumores de que Audrey planeaba divorciarse de Pepín después de la inmersión. El mismo día del intento de récord, Audrey se aisló de todos. No quería que nadie se acercara al equipo de buceo. Pepín estaba nervioso y no permitía que nadie revisara el tanque en busca de la bolsa de devolución. Esto es algo que debe ser verificado 2 y 3 veces por varias personas antes de cualquier inmersión. Otro problema era la falta de buzos de aguas profundas. Varios buzos de seguridad no pudieron hacerlo, dejando un vacío significativo en el equipo de apoyo, especialmente a grandes profundidades. Un buzo clave de seguridad había perdido trágicamente la vida en un accidente de buceo en cuevas. Se suponía que iba a ser el buzo de apoyo a 130 metros, que era un papel fundamental. Si bien había muchos buzos de superficie, los buzos cruciales de aguas profundas que podían apoyar a Audrey a profundidades extremas no habían sido reemplazados. Solo había 2 buzos profundos. Para darle un poco de perspectiva, durante el salto récord mundial de Tanya Streeter hubo 16 buzos. Uno de los buzos de seguridad disponibles para Audrey estaba a 79.8 metros y otro estaba a una profundidad total de 171.9 metros. Debería haber habido al menos un buzo más a 130 metros para garantizar la seguridad y la coordinación entre los buzos. Sin este apoyo, el buzo inferior no podría alcanzar físicamente al buzo superior sin correr el riesgo de sufrir una enfermedad por descompresión, que es muy peligrosa. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que esta inmersión se llevó a cabo bajo la IAFD, que fue creada por Pepín para eludir las normas de seguridad de la IDA. A pesar de los evidentes riesgos involucrados, Pepín aprobó la inmersión y Audrey comenzó su descenso. Respirando hondo, agarró un trineo con peso conectado a un cable, que la llevaría hasta su profundidad objetivo de 170.9 metros, la altura del monumento a Washington, o casi la longitud de 2 campos de fútbol. El plan era que alcanzara esa profundidad en 3 minutos, donde luego inflaría un globo para facilitar su ascenso a la superficie. Durante el descenso, a pesar de que todo parecía ir bien en la superficie, había una sensación subyacente de inquietud entre la tripulación. Pascal Burnaby, el segundo buzo posicionado a 171.9 metros, sintió que algo andaba mal. A medida que el trineo se movía a lo largo del cable de buceo, Burnaby notó que el cable no se comportaba como debería. Audrey llegó al final del cable a los 2 minutos y 22 segundos de la inmersión, a una profundidad de 170.9 metros. Aquí tenía que realizar 3 pasos cruciales. Primero, agarrar la bolsa de elevación. Segundo, abrir la válvula y, tercero, tirar del pasador. Desafortunadamente, cuando intentó estos pasos cruciales, no dieron los resultados esperados, lo que intensificó la gravedad de la situación. Burnaby, el buzo profundo, nadó hacia Audrey y agregó aire a la bolsa de elevación como un globo submarino en un intento de ayudarla en el ascenso. Sin embargo, la bolsa no se elevó lo suficientemente rápido debido a una inflación insuficiente y no pudo acompañarla a la superficie. El ascenso de Audrey fue demasiado lento y se hizo evidente que no llegaría a la superficie a tiempo para recuperarse a salvo. La ausencia de un buzo a 130 metros se convirtió en un problema crítico en este punto.
Un buzo de este tipo podría haber proporcionado una ayuda esencial. Desafortunadamente, no había nadie a esa profundidad para ayudar a Audrey en su momento de necesidad. A medida que pasaban los minutos, el segundo buzo posicionado a 79.8 metros todavía no había visto a Audrey. En la superficie, los gritos desesperados de Pepín por equipo de buceo llenaban el aire. Preciosos minutos pasaban mientras el mundo contenía la respiración. Después de otro minuto de intensa urgencia, finalmente se preparó y entró en el agua. A los 4 minutos, Burnaby encontró a Audrey, que se había desmayado a una profundidad de 120 metros. La agarró y comenzó a ascender lo más rápido que pudo, un movimiento arriesgado que puso en riesgo su propia vida. La llevó a una profundidad de 120 metros. A los 4 minutos y 40 segundos, la bolsa de elevación salió a la superficie sin Audrey. Fue en este momento que todos en la superficie se dieron cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Pepín se zambulló para recuperar a Audrey, encontrándose con Burnaby a 89 metros, y ambos ascendieron rápidamente. Pepín llevó esta atrevida inmersión a 89 metros sin oxígeno, y su ritmo de ascenso fue lo más rápido que pudo manejar. Pepín había llegado a un acuerdo con la posibilidad de que esta misión de rescate le costaría la vida, pero estaba decidido a salvar a Audrey. Al llegar a la superficie, Pepín inmediatamente comenzó a aplicarle la reanimación cardiopulmonar mientras aún estaba en el agua. Cuando finalmente lograron que Audrey subiera al bote, llamaron urgentemente a un médico. Sin embargo, el médico que llegó no estaba equipado para las difíciles condiciones de las emergencias de buceo en aguas profundas. Era dentista y poco podía hacer para ayudar. En ese momento, Audrey todavía tenía pulso. Audrey fue llevada de urgencia a la orilla para ser examinada, pero trágicamente fue declarada muerta. Murió a los 28 años. Sorprendentemente, prácticamente no hubo ninguna investigación posterior sobre el incidente. En la República Dominicana, es un requisito para la familia solicitar formalmente una investigación, lo que ni Pepín ni la familia de Audrey hicieron. Sin embargo, circulaban numerosos informes y teorías sobre lo sucedido. Inmediatamente después de la tragedia, la Internet se llenó de acusaciones contra Pepín, y muchos especularon que había asesinado a su amada esposa. Sin embargo, quienes los conocían bien discrepaban fuertemente de estas acusaciones. Estaban seguros de que Pepín nunca habría lastimado a Audrey a propósito. Curiosamente, el segundo buzo posicionado a 79.8 metros creía que Pepín podría haber estado tratando de crear una situación que pareciera un accidente y, luego salvar a Audrey para que la gente pensara que era un héroe. Al revisar los datos de los sensores y diseccionar los eventos de ese fatídico día, era obvio que muchas cosas importantes habían salido mal, lo que finalmente resultó en el trágico resultado. Una investigación reveló que la elección de un cable más ligero destinado a hacer que la inmersión fuera más suave al reducir la fricción en realidad empeoró las cosas. Este cable más ligero se movía demasiado debido a las corrientes submarinas, lo que provocó que el ascenso de Audrey se interrumpiera repetidamente. A una profundidad de 163.9 metros, de repente se detuvo durante 30 segundos angustiosos, lo que hizo que la situación fuera aún más peligrosa. Además, hubo problemas con una parte dañada llamada buje, que se había roto durante una inmersión de práctica, y algunas piezas adicionales llamadas alas en el trineo que estaban destinadas a evitar que girara, pero terminaron causando más fricción durante el ascenso. A pesar de todos estos problemas, el mayor problema era que no había suficiente aire para llenar la bolsa de buceo y llevar a Audrey a salvo a la superficie. Estos hallazgos sugieren que Pepín probablemente no planeó hacer algo malo a propósito. Sin embargo, plantea dudas sobre una posible negligencia por parte de Pepín y, tal vez, de varios miembros de la tripulación. Sorprendentemente, no hubo una investigación oficial y nadie fue acusado por lo sucedido en este trágico suceso. Audrey Mest fue galardonada con un récord de la IAFD a título póstumo basado en una inmersión de práctica que completó el 9 de octubre. Con esa inmersión, rompió el récord mundial anterior de clavados sin límites de su esposo de 162 metros que estableció en enero de 2000. En 2002, Audrey Mast fue incluida póstumamente en el Salón de la Fama de las Mujeres Buceadoras. La última inmersión récord de Pepín fue a 170.9 metros en 2003.
Se negó a profundizar más en ese momento, ya que solo quería igualar la última y más profunda inmersión de Audrey en honor a su memoria. Después de más de una década, ninguna mujer ha batido el récord de Tanya Streeter. Quizás la única que podría haberlo hecho era Audrey Mast. Pero ella se ha ido. Si hubiera vivido, lo más probable es que habría seguido tratando de lograrlo. Ha llegado el momento de sumergirnos una vez más en el oscuro abismo de terror interesante. En este escalofriante episodio, nos adentraremos en las profundidades de dos historias espeluznantes vinculadas a cuevas. Una de ellas tejerá una narrativa tan estrecha y claustrofóbica que se convertirá en la esencia misma de tus peores pesadillas. Y en un giro de eventos aterradoramente contrastante, la otra historia nos conducirá hacia una de las cavernas más monumentales que la Tierra haya presenciado. El 5 de abril de 1999, un tipo llamado Robert, su hermano y un amigo suyo pasaron la noche acampando cerca de una cueva llamada Cueva del Ermitaño. Los tres estaban en la zona para realizar algunas actividades en la naturaleza y probar la espeleología por primera vez. La Cueva del Ermitaño se encuentra en el área de Woodland Park, cerca del lago Fort Gibson en Oklahoma. Sin embargo, honestamente, con la forma en que termina esta historia, probablemente sea bueno que la cueva no sea más conocida. Hace 200 millones de años, Oklahoma y sus alrededores estaban cubiertos por agua como parte de un antiguo mar. Con el tiempo, el agua retrocedió y se evaporó, dejando tras de sí enormes depósitos de minerales. Luego, además de eso, otros procesos geológicos empujaron la capa subyacente de yeso cerca de la superficie. El yeso es un mineral bastante blando y fácil de disolver, por lo que con el tiempo, el agua cubrió túneles para formar las cuevas presentes en Oklahoma y sus alrededores. Debido a los depósitos minerales sobrantes, algunos de estos tienen grandes y hermosas formaciones cristalinas en su interior. La Cueva del Ermitaño, sin embargo, es casi exactamente lo contrario. La entrada de la cueva es poco más que una abertura cubierta de tierra de medio metro de ancho y 1 metro de largo, y el resto es igual de poco impresionante. Después de pasar la noche en el campamento, el amigo que estaba con Robert y su hermano tuvo que irse a trabajar, pero en lugar de irse con él, Robert y su hermano querían explorar un poco. En particular, aunque era la primera vez que practicaba espeleología, Robert quería entrar en la Cueva del Ermitaño y ver hasta dónde llegaba. Pero también debido a que esta era la primera vez que practicaba espeleología, Robert realmente no sabía lo que estaba haciendo, simplemente parecía algo divertido de hacer. Esto significaba que tampoco estaba tan preparado y solo vestía jeans y una camiseta. Además, solo tenía una linterna, sin casco y sin luces de respaldo dentro de la cueva. Esta cueva tiene mala circulación y el aire en su interior no es seguro para respirar durante largos periodos de tiempo. Pero de cualquier manera, después de pasar por la pequeña abertura, Robert y su hermano continuaron a través de los pasajes cada vez más estrechos. Finalmente, Robert pasó por un pequeño pasadizo lateral que parecía estrecharse aún más. Luego se metió 15 metros, luego 30 metros y se estaba volviendo tan apretado que era difícil incluso respirar por completo. Luego, a 45 metros de profundidad, había una restricción que era el punto más pequeño al que habían llegado hasta ahora. Desde el punto de vista de Robert, el túnel parecía inclinarse hacia abajo hasta el apretón y luego volver a ensancharse. Entonces, después de pensarlo por un momento, decidió tratar de superarlo. Al principio, empujó su cuerpo hacia adelante con los brazos a los lados mientras el túnel lo apretaba cada vez más. Después de un poco de lucha, Robert se detuvo y se dio cuenta de que estaba completamente atrapado. Estaba demasiado apretado para continuar hacia adelante y debido al ángulo y a que sus brazos están inmovilizados a los lados, no tenía suficiente palanca para empujarse hacia atrás. Peor aún, estaba atrapado con la cara justo encima del suelo húmedo y fangoso de la cueva. Después de intentar desesperadamente liberarse sin suerte, su hermano también lo intentó, pero no pudo alcanzarlo o simplemente no pudo sacarlo. Sin otras opciones, su hermano se vio obligado a irse a buscar ayuda, dejando a Robert en esta posición invertida. Los equipos de rescate y los paramédicos llegaron poco después y el hermano de Robert los condujo a la pequeña abertura de tierra.
Durante las siguientes horas, los equipos trabajaron para eliminar la tierra y la roca para ensanchar lo suficiente como para llegar a Robert y sacarlo. Durante todo el tiempo que estuvieron haciendo esto, hubo que bombear aire a la cueva debido a la mala calidad del aire en el interior. Además de eso, incluso el paramédico más delgado que ingresó a la cueva ni siquiera pudo respirar por completo parte del camino hacia la restricción. Finalmente llegarían a Robert a las 3 de la tarde, 5 horas después de que se quedara atascado y, trágicamente, estaba muerto. Estaba boca abajo en el barro y parecía haber muerto asfixiado. Su cuerpo finalmente fue sacado de la cueva, pero no está claro si se desmayó debido a la mala calidad del aire o si simplemente no pudo sostenerse más fuera del barro. La montaña más alta, prominente y probablemente la más impresionante de las montañas rocosas canadienses es el Monte Robson, que se encuentra a casi 4.000 metros. A pocos kilómetros al este del Monte Robson hay otra montaña llamada Trail Mountain, que es mucho menos impresionante en altura. Sin embargo, no es la montaña en sí lo que impresiona, sino lo que hay dentro de ella. La carretera más cercana y única que atraviesa este tramo increíblemente remoto de montañas es la autopista Yellowknife. La carretera en sí se encuentra a 914 metros de elevación, luego a otros casi 1.200 metros desde allí. En la ladera de la montaña Trio se encuentra la abertura de la segunda cueva más profunda de Canadá, llamada Cueva de Artemisa. Con 536 metros de profundidad, también es una de las cuevas más profundas de la Tierra y no solo es de gran tamaño, sino que también es increíblemente difícil de alcanzar. A pie, es una caminata de 20 kilómetros a través de bosques y montañas desde la carretera, que generalmente se realiza durante varios días. Esto hace que volar en helicóptero sea lo más eficiente, pero obviamente, para la mayoría, eso es prohibitivamente costoso. Además de eso, aunque Artemisa puede ser famosa por su profundidad, eso es solo una parte de lo que la hace difícil. El descenso hasta el fondo se divide en dos secciones y lo primero que tienen que atravesar los espeleólogos se conoce como el interminable, donde los pozos son extremadamente empinados o completamente verticales. La cueva se nivela a medida que te adentras, pero de cualquier manera, esto significa que los espeleólogos tienen que repeler lo que son esencialmente acantilados dentro de una cueva. Muchos de ellos también están llenos de escorrentía helada de las montañas y glaciares circundantes. En la tarde del 17 de octubre de 1991, Rick Black, Chris Zimmerman, Hugo Mulek y Ron Lasso se prepararon para ser transportados en avión a la entrada de la cueva de Artemisa. Rick, Chris y Hugo eran guardabosques estacionales en el Parque Provincial Mount Robson y los 4 hombres eran espeleólogos experimentados. Después de que el helicóptero dejara a los hombres fuera de la entrada de la cueva de Artemisa, no perdieron tiempo en establecer el campamento base. Luego se dividieron en 2 grupos, primero entraron Rick y Chris, luego 3 horas más tarde Ron y Hugo los siguieron y todos planearon reunirse más tarde. Durante las siguientes horas, se adentrarían cada vez más en la tierra. Cuando alcanzaron una profundidad de alrededor de 400 metros a las 11:30 de esa noche, llegaron a un pozo vertical llamado El Refresco, a unos 9 metros entre la cornisa y el piso de abajo. No es la caída más intimidante de toda la cueva, pero lo que la hace complicada es la gélida cascada por la que los espeleólogos tienen que bajar y luego volver a subir. Es casi imposible pasar sin empaparse. De cualquier manera, una vez asegurados, descendieron de uno en uno. Luego, una vez en el fondo, fueron a descender la siguiente sección. Cuando fue el turno de Rick, se agarró a la cuerda, realizó una última comprobación de seguridad y avanzó poco a poco a través de la cornisa. Entonces, un momento después la cuerda que estaba sosteniendo todo el peso del cuerpo de Rick en un extremo, se aflojó. Lo que Rick no sabía era que a lo que había atado la cuerda no era un lecho rocoso, en realidad era una roca inestable de 400 kilogramos. Entonces, cuando comenzó a moverse, su peso hizo que la roca se soltara y luego se deslizara sobre él. La pelvis de Rick fue aplastada por la roca y quedó inconsciente. Los demás corrieron rápidamente en ayuda de Rick y, para su alivio, estaba vivo, pero el dolor de sus heridas era intenso y arrastraba las palabras cuando volvió en sí. No estaban seguros del alcance total de sus heridas,
pero es probable que su pelvis estuviera rota como mínimo. No había ninguna posibilidad de que saliera por sus propios medios. Eran ávidos espeleólogos, los hombres estaban bien informados y sedientos, pero Rec necesitaba atención médica mucho más seria. Realmente solo tenían dos opciones: podían tratar de sacar a Rec o dos de ellos podían irse en busca de ayuda mientras el otro se quedaba con Rec en la cueva. Al principio trataron de cargarlo, pero solo lo movieron unos metros antes de que gritara para que se detuvieran. Sin una camilla adecuada, no había forma de sacarlo sin causarle más daño. Así que, sin nada más que hacer, tuvieron que separarse. Chris se quedó con Rec, y luego Hugo y Ron se fueron a buscar ayuda. Es difícil poner en perspectiva lo desalentadora que fue esta misión. Algunas cuevas tenían estacionamientos justo afuera de la entrada, pero salir de Artemisa era solo una parte de la batalla. La única forma rápida de subir o bajar de la montaña era en helicóptero, pero Hugo y Ron no tenían forma de ponerse en contacto con el piloto. Su radio de emergencia tampoco pudo hacer contacto con la torre, por lo que para llamar a los servicios de emergencia, tendrían que salir de la cueva, luego caminar los 20 kilómetros hasta la carretera y hacer señas a alguien. Solo volver a la entrada tomó casi 5 horas. Luego, cuando finalmente llegaron a la carretera, habían pasado 14 horas desde que dejaron a Rec y Chris y habían caminado por el bosque toda la noche. Después de que Hugo y Ron se fueron, Chris se acurrucó junto a Rec para mantenerlo lo más caliente posible. Las temperaturas a esa profundidad eran gélidas y era solo cuestión de tiempo antes de que se volvieran hipotérmicas. Para empeorar las cosas, estaban en la oscuridad total. Para preservar su luz tanto como fuera posible, ambos hombres apagaron sus linternas frontales y escucharon el agua que caía a su alrededor. Poco más podían hacer aparte de temblar y esperar a que llegara la ayuda. Tan pronto como la Real Policía Montada de Canadá fue alertada de la terrible experiencia de Rec en la tarde del 18 de octubre, se movilizaron en múltiples frentes. El gobierno provincial envió 3 aviones a la isla de Vancouver para recoger espeleólogos con entrenamiento de rescate, para así ayudar en el esfuerzo por salvar a Rec. Los espeleólogos recreativos también llegaron de todas partes para ofrecer su ayuda. Con las primeras luces de la mañana del 19 de octubre, casi 36 horas después del incidente, un helicóptero dejó a los primeros rescatistas y luego regresó para recoger a más. Mientras algunos miembros del personal de rescate eran transportados, otros instalaron un gran cuartel general con tiendas de campaña en el valle debajo de la cueva. Desafortunadamente, Rec y Chris no se dieron cuenta de cuánta actividad estaba ocurriendo fuera de la cueva para llegar a ellos y, la esperanza se estaba desvaneciendo en la mañana del 19. Sus escalofríos habían empeorado mucho y, para entonces, Chris, que estaba completamente ileso, se estaba deteriorando junto con Rec. Unas 30 horas después de esto, Rec se volvió hacia Chris y lo instó a salir de la cueva. Si las cosas seguían así, ambos estarían muertos en cuestión de horas. Chris inicialmente protestó, pero Rec insistió en que se fuera mientras todavía tenía suficiente para llegar a la entrada. Tuvo que pensarlo por un momento, pero a regañadientes, Chris recogió su equipo y le dijo a Rec que volvería por él con ayuda para llevarlo a casa. El primer grupo de rescatistas ya estaba a una distancia considerable de la cueva y corrieron hacia Chris cuando lo vieron. Chris luego les dijo que estaba bien y les proporcionó más información sobre la condición de Rec antes de continuar hacia la entrada de la cueva. Finalmente, esa misma tarde, Chris apareció en la entrada de la cueva y fue atendido de inmediato. El personal de emergencia lo estabilizó antes de que fuera trasladado en avión a un hospital cercano para ser tratado por hipotermia. Casi al mismo tiempo, los rescatistas que llevaban equipo médico, almohadillas térmicas y ropa seca finalmente llegaron a Rec, pero ya era demasiado tarde. Rec murió poco antes de su llegada. La noticia finalmente llegó al equipo de rescate y muchos rompieron a llorar. Dado que la comunidad de espeleólogos es relativamente pequeña, muchos de ellos conocían bien a Rec. Después de que pasara el impacto inicial de la muerte de Rec y el rescate se convirtiera en una misión de recuperación, la búsqueda y el rescate necesitarían otros 2 días para que varios equipos de 10 sacaran el cuerpo de Rec de la cueva de Artemisa. Luego se realizó una autopsia y el forense determinó que no había ningún escenario en el que Rec sobreviviera a la terrible experiencia.
En el momento en que la roca resbaló, su destino quedó sellado. La roca había causado daños catastróficos al cuerpo de Reg, incluidos muchos de sus órganos principales. Incluso con atención médica inmediata en un hospital bien equipado, el resultado habría sido el mismo. La autopsia también mostró que la causa de la muerte de Reg fueron las lesiones que sufrió, y no la hipotermia como muchos de los rescatistas pensaron que era el caso. Hasta el día de hoy, el rescate dentro de la cueva Artemisa es el más extenso en la historia de Canadá. En el misterioso escenario de Weeki Wachee Springs en 2012, un intrépido explorador de las profundidades, con una vasta experiencia en el buceo de cuevas, se sumergió en compañía del valiente equipo de investigación subacuática del Karst. En la oscura quietud de las aguas, tras una inmersión aparentemente triunfante a 54 metros de profundidad, se desató un giro desconcertante que nadie anticipaba. Las sombras del suspenso se cerraron sobre el valiente aventurero, cuestionando su destino en una expedición que prometía más de lo que cualquiera había imaginado. ¿Lograría sobrevivir a los enigmas ocultos en las profundidades o se convertiría en una víctima de las intrigas del abismo acuático? Ubicado en Spring Hill, Florida, Weeki Wachee Springs se erige como un cautivador lugar turístico natural. Su nombre, Weeki Wachee, se origina en los semínolas que significan pequeño manantial o río sinuoso en su idioma. Esta encantadora atracción cobró vida en 1947 gracias al ingenio del nadador y empresario Knut Parry. La inspiración de Parry para el espectáculo se basó en las innovadoras técnicas de respiración con mangueras de aire bajo el agua. El punto de entrada al sistema Weeki Wachee es una fisura estrecha, aproximadamente de las dimensiones de una puerta estándar, colocada a 22 metros por debajo de la superficie del agua. Este pasaje, lo suficientemente espacioso como para que lo atraviese una persona, desciende a una profundidad profunda de 51 a 57 metros antes de revelar una vasta sala de caverna. Aquí, los entusiastas y exploradores tienen la oportunidad de profundizar más, realizando inmersiones para mapear meticulosamente las intrincadas extensiones del sistema Weeki Wachee. El manantial Weeki Wachee fluye con gracia desde la base de una depresión cónica suavemente inclinada. Las dimensiones de las piscinas de manantial abarcan 50 metros de este a oeste y 64 metros de norte a sur. Adentrándose en las profundidades azules, el manantial alcanza una profundidad de 13 metros en su respiradero central. El agua es cristalina, adornada con un color azul verdoso claro. Más allá de su belleza natural, Weeki Wachee Springs también es una atracción turística cautivadora. Aquí, los visitantes pueden presenciar fascinantes actuaciones submarinas de sirenas, cautivadoras mujeres adornadas con colas de pez y atuendos caprichosos. El espectáculo se desarrolla en un entorno similar a un acuario a lo largo del manantial del río Weeki Wachee. Además, el lugar ofrece una variedad de actividades que incluyen un parque acuático llamado Buccaneer Bay, paseos panorámicos en bote por el río, y la opción de explorar las aguas a través del alquiler de kayaks y tablas de remo. Marchand, que tenía dos pasiones profundas que iluminaron su vida, su dedicado trabajo en el ámbito de las computadoras y sus emocionantes aventuras en el buceo en cuevas. Después de experimentar una fructífera carrera de 6 años en tecnología de la información, Marcin alimentó persistentemente su amor por el buceo. Su espíritu aventurero era una característica definitoria, ya que su familia y amigos lo describían con cariño como un temerario que encontraba alegría en actividades como el buceo en cuevas, el surf e incluso aventuras atrevidas como el paracaidismo. Sin embargo, su madre siempre tuvo miedo cuando iba a estas exploraciones. Una vez expresó con franqueza su desaprobación de su interés en el buceo en cuevas a Marcin, pero él le explicó que esa era su pasión y que no le importaba dar su vida por ella. En la noche del 31 de marzo de 2012, Marchand Kay, un experto buceador de cuevas de 29 años, se embarcó en una serie de inmersiones junto con el equipo de investigación subacuática del Karst en Weeki Wachee Springs. Este equipo explora los acuíferos kársticos, que son cuevas escondidas en las profundidades de la superficie donde los científicos no pueden ir fácilmente. Estas cuevas submarinas son realmente importantes para nuestro bienestar porque contienen mucha agua que utilizamos. Imagínalos como intrincadas redes de túneles bajo tierra.
Gracias a las mejoras en el conocimiento, el equipo y las técnicas de buceo, ahora podemos explorar estas misteriosas cuevas submarinas. Aquí es donde entra en juego el equipo de investigación subacuática del CARST. Juegan un papel crucial en este esfuerzo. Se ofrecen como voluntarios y usan su propio equipo para sumergirse en estas aguas complicadas para recopilar y reportar información científica. Esto les permite averiguar cómo funcionan estos sistemas de cuevas. A través de la adquisición de esta información, los científicos que estudian la Tierra pueden ayudar a proteger el medio ambiente y ayudar a todos a comprender más sobre estos lugares ocultos. El siguiente destino de Marcin y el equipo para la exploración submarina fue Weeki Wachee Springs y estaban programados para bucear después de la conclusión del último espectáculo de sirenas del día. Equipado y listo, Kai, acompañado por otros 5 buzos, se sumergió en el agua poco después de las 4:30 de la tarde, dirigiéndose hacia el área de la caverna abierta situada a 53 metros debajo de la superficie. A medida que profundizaban, se encontraron con una caverna con intrincadas formaciones rocosas que les presentaba un entorno desafiante pero fascinante a una profundidad de alrededor de 30 metros. El paisaje submarino tenía una superficie serena con un llamativo color azul profundo. Las decoraciones hechas por el hombre y las mangueras de aire se sumaron al paisaje submarino, creando un hábitat para tortugas y peces que nadaban con gracia, mejorando la experiencia general de la inmersión. Después de que Marcin exploró con éxito la cueva a una profundidad de 54 metros, le indicó a su equipo que estaba listo para salir del laberinto de rocas apretadas. Salir de la cueva fue complicado porque tuvieron que pasar por una entrada difícil. Para salir, tuvieron que nadar a través de un fuerte flujo de agua. Siguieron una cuerda especial, de media pulgada de ancho y de color naranja, que los llevó de 54 metros a 43 metros. En este punto, la cueva se hizo un poco más estrecha, pero la cuerda los guió a través de la abertura más grande. La cuerda continuó llevándolos a una profundidad de 20 metros, donde siempre podían ver la luz del día. En lugar de ceñirse a las cuerdas que solía seguir, Marcin se adentró de repente en una parte muy estrecha de la grieta submarina. Parece que no planeaba hacer esto. Fue más bien una reacción rápida a un problema al que se enfrentó mientras salía de las aguas profundas. Aparentemente, Marcin tenía lo que se llama una embolia gaseosa arterial cerebral. Esta condición es bastante grave. Puede hacer que su cerebro funcione de manera diferente, causando confusión, ceguera repentina, incapacidad para moverse, convulsiones o incluso desmayarse en solo unos minutos. Si ocurre después de haber regresado a la superficie, es muy arriesgado y puede provocar problemas graves o incluso la muerte, incluso si recibe ayuda rápidamente. Cuando esto sucede bajo el agua, el buceador corre un gran peligro debido a la pérdida de conciencia y, lamentablemente, a menudo resulta en ahogamiento porque la persona no puede reaccionar a tiempo. Por eso es importante que los buceadores de cuevas sean muy cuidadosos, planifiquen bien las cosas y sean conscientes de sus condiciones de salud y sean conscientes del riesgo para evitar este tipo de emergencias. A pesar de tener buzos de seguridad cerca y cilindros de gas adicionales listos, Marcin subió rápidamente a un área a la que incluso los buzos que usaban un enfoque de montaje lateral no podían llegar fácilmente. Sus compañeros buzos trataron de comunicarse usando luces y tacto e intentaron tirar de él hacia atrás, pero no funcionó. Marcin seguía moviéndose, pero no respondía directamente a sus señales. Al darse cuenta de la urgencia de esta preocupante situación, los buzos decidieron nadar hasta la superficie e informar a los demás investigadores. Un equipo de buceo de rescate se apresuró a regresar al agua, pero cuando llegaron a Marcin solo 3 minutos después, su máscara estaba en su frente y su regulador de respiración estaba fuera de su boca. Desgraciadamente, ya había fallecido. El fallecimiento de Marcin fue una noticia impactante y triste para su familia y amigos. Fue una píldora difícil de tragar, pero ese es solo uno de los riesgos, dificultades y peligros del buceo en cuevas, incluso cuando se implementan medidas de seguridad. Muestra lo importante que es comprender los desafíos de los entornos submarinos y comunicarse de manera rápida y efectiva en caso de emergencia, enfatizando la necesidad de precaución y preparación en esta actividad aventurera pero arriesgada. Tras el fallecimiento de Marcin, el forense investigó y descubrió que había sufrido una embolia gaseosa arterial cerebral antes de su muerte.
Cuando revisaron el equipo de Marcin más tarde, descubrieron que todavía tenía aproximadamente la mitad de su suministro de gas en ambos tanques, y sus reguladores de respiración parecían estar en buen estado de funcionamiento. El médico forense aclaró que Marcin no se ahogó, como algunos pensaron inicialmente. En cambio, la causa fue una embolia gaseosa debido a que salió a la superficie demasiado rápido. Una embolia es como una burbuja de aire que bloquea una arteria, cortando el suministro de sangre a una parte del cuerpo. En el caso de Marcin, las autoridades explicaron que esta burbuja se atascó en su corazón, impidiendo que la sangre fluyera hacia sus pulmones. Comprender lo que le sucedió a Marcin nos recuerda la importancia de ascender lentamente y de manera segura en el buceo en cuevas para prevenir estos graves problemas médicos. Todo buceador debe ser cauteloso y consciente de los riesgos potenciales en la exploración submarina. En este relato, nos sumergiremos en uno de los cataclismos más desgarradores de la historia humana. Irónicamente, este fatídico suceso podría haberse esquivado por completo si no fuera por una cadena de errores grotescos perpetrados por las almas que desencadenaron la tragedia. Sin embargo, no hay consuelo en el hecho de que los estragos resultaron ser mucho más que devastadores. Acompáñenme mientras exploramos los recovecos de este desastre, teñido por la sombra de la negligencia y la calamidad. A principios de la década de 1900, los trenes transportaban pasajeros y carga a través de partes del noroeste del Pacífico que habían sido casi intransitables solo unos años antes. El transporte ferroviario se había vuelto relativamente seguro y eficiente, pero las colisiones, los descarrilamientos y otros accidentes no eran desconocidos. Esto es especialmente cierto en las zonas montañosas conocidas por sus pendientes pronunciadas, terrenos accidentados e inviernos duros. Condiciones como estas son esperadas y planificadas en el noroeste del Pacífico, pero a principios de 1910, una tormenta invernal de proporciones casi bíblicas provocó los peores desastres en la historia de Estados Unidos. Wellington, Washington, es una pequeña ciudad no incorporada a unos 128 kilómetros al este de Seattle que fue fundada en 1893 como depósito del Great Northern Railway. A pesar de su pequeño tamaño, Wellington tenía un hotel, una tienda de productos generales, una oficina de correos, una pequeña central eléctrica y un modesto hospital. Wellington también se encuentra a unos 1.219 metros sobre el nivel del mar y se ve afectado regularmente por algunos de los climas más duros de la región, pero a pesar de esto, en realidad es una de las únicas rutas transitables a través de esa área de las montañas Cascadas. A mediados de la década de 1890, el Great Northern Railway contrató al conocido ingeniero John Frank Stevens para determinar quién haría una ruta ferroviaria adecuada. Stevens llegó a la conclusión de que era posible, pero esto significaba que al menos un túnel tendría que ser perforado a través de una montaña conocida como Windy Mountain. La construcción de este primer túnel comenzó en el verano de 1897 y se completó unos días antes de la Navidad del año 1900. Al finalizarlo, tenía 12 kilómetros de largo, 5 metros de ancho y 7 metros de alto a través de roca sólida debajo de una montaña. A partir de entonces, el paso a través de las montañas Cascadas se hizo drásticamente más fácil y alimentó la expansión estadounidense hacia el oeste. Una década más tarde, el 20 de febrero de 1910, la zona estaba siendo azotada por una enorme tormenta invernal. Si sabes algo sobre el área, sabrás que las ventiscas son frecuentes en las montañas Cascadas, pero esto no se parecía a nada que la mayoría de los residentes hubieran visto. Algunos testigos afirmaron que casi un pie de nieve cayó cada hora durante 2 días seguidos, y que casi 18 pies se habían acumulado en Wellington para el día 23. Y no se trataba de un polvo blando y ligero, sino de una mezcla espesa y pesada de nieve y hielo a la que los lugareños y los empleados del ferrocarril se referían como cemento de cascada. Ahora, a pesar de que esta fue una tormenta particularmente fuerte, las tripulaciones ferroviarias estaban bastante preparadas para mucha nieve. Tenían enormes quitanieves rotativos fijados a la parte delantera de poderosas locomotoras. Estos arados gigantes eran generalmente capaces de limpiar incluso los bancos más profundos y disparar la nieve a cientos de metros de distancia de las vías, casi como un quitanieves gigante.
pero durante la tormenta de 1910, la nieve se llenó de rocas, árboles y otros escombros que se deslizaron sobre las vías y que ni siquiera los rotativos pudieron soportar. Sin embargo, las vías al este de Wellington seguían siendo brutales. El primero era un tren de pasajeros, y era un tren de correo rápido. Ambos trenes pasaron por el túnel de la cascada sin incidentes, pero luego, después de emerger en el lado oeste, los conductores recibieron la noticia de que tendrían que detenerse en Wellington porque las vías y los pasos de montaña frente a ellos eran totalmente intransitables. Los pasajeros no estaban particularmente sorprendidos por la noticia, teniendo en cuenta el clima que ya habían atravesado, y nadie esperaba un gran retraso, pero al menos se detuvieron en una ciudad en lugar de en un tramo de vías sin rasgos distintivos en medio de la nada. Pero a pesar de que estaban en Wellington, debido a que el riesgo de avalancha era tan alto, los despachadores consideraron estacionar ambos trenes en el túnel de la cascada. Esto los habría protegido de las inclemencias del tiempo, pero finalmente se decidió no hacerlo porque las calderas de carbón del tren habrían llenado el túnel de humos en cuestión de minutos. En su lugar, los trenes entraron en Wellington y establecieron sus descansos de estacionamiento entre Windy Mountain por un lado y Jack Creek por el otro. Luego, de los más de 100 pasajeros y tripulantes a bordo, la mayoría se quedó en los trenes. Esto se debe a que el hotel y la ciudad ya estaban llenos y los viajeros generalmente asumieron que podrían reanudar su viaje en 1 o 2 días cuando las condiciones climáticas mejoraran. Pero luego, para el 26, es decir, 3 días después, la tormenta no mostró signos de amainar y toda comunicación se perdió esa tarde cuando las líneas de telégrafo finalmente se cayeron. Para entonces, los pasajeros básicamente no tenían más remedio que sentarse y leer, dormir la siesta o mirar por las ventanas a la tormenta. Varios días después, el día 29, la temperatura comenzó a subir y la nieve disminuyó notablemente. Desafortunadamente, este respiro duró poco y, en solo unas pocas horas, la nieve fue reemplazada por lluvia, vientos intensos, relámpagos y luego truenos que sacudieron los cañones alrededor de Wellington. En la mañana del 1 de marzo, los pasajeros, cada vez más cansados, llevaban más de una semana varados cuando escucharon un enorme trueno. En ese momento, uno de los grandes empleados del norte, Charles Andrews, caminaba hacia uno de los barrancos, no muy lejos del hotel, y como todos los demás, se sorprendió por lo ruidoso que era. Luego, cuando instintivamente miró hacia la montaña, fue testigo de lo que más tarde describiría como una muerte blanca. Una enorme capa continua de hielo y nieve, de más de 3 metros de altura, 1/4 de kilómetro de profundidad y medio kilómetro de largo, se desprendió de la montaña y comenzó a deslizarse hacia Wellington. A medida que aceleraba, Charles dijo que sacudió la tierra y sonó como un tren fuera de control que cobraba velocidad en un largo descenso. Y lo que es aún más horrible, mezclado con el rugido de la avalancha, podía oír los sonidos de las rocas cortando, rompiendo los árboles y, finalmente, el acero retorciéndose cuando la enorme nieve se estrellaba contra los trenes aparcados. Afortunadamente, la peor parte de la avalancha no llegó al hotel, pero los 2 trenes fueron inmediatamente arrancados 30 metros por el barranco hacia Duck Creek como si no tuvieran peso. En el interior, los pasajeros y empleados fueron lanzados por los aires y, algunos incluso fueron expulsados a través de las ventanas abiertas en el descenso. Cuando los trenes se detuvieron y para cuando la nube de nieve se disipó, muchos de los vagones estaban cubiertos por hasta 12 metros de nieve. Casi de inmediato, la gente de la ciudad y los empleados del ferrocarril corrieron hacia el arroyo para ver si alguien había sobrevivido, pero primero tuvieron que despejar los pasillos a través de la nieve para llegar a los trenes parcialmente enterrados. Luego pasarían las siguientes 3 horas en una línea directa de avalanchas secundarias rescatando a tantas personas como pudieran, pero al final, solo 23 pasajeros seguían vivos para ser rescatados. Debido a que las líneas de telégrafo seguían caídas, no tenían forma de solicitar ayuda a ninguna otra ciudad. Eventualmente, un huésped del hotel se ofreció como voluntario para caminar hasta la ciudad de Scenic, a casi 11 kilómetros de distancia, para entregar el mensaje en persona. Una vez que el hombre llegó allí, se envió un quitanieves rotativo de repuesto a Wellington, pero luego sus 20 miembros de la tripulación también murieron cuando se descarriló por una avalancha en el camino. Luego, lamentablemente,
Otros 41 empleados ferroviarios canadienses murieron solo 3 días después durante un incidente similar en Rogers Pass, Columbia Británica, a unos 700 kilómetros al norte. Al final, las avalanchas provocaron la pérdida de 96 personas, incluidos 35 pasajeros y 61 empleados ferroviarios. Una vez que el clima se despejó, los sobrevivientes de Wellington finalmente fueron enviados a la cercana Wenatchee, y para entonces la tragedia se había convertido en noticia de primera plana en todo Estados Unidos y Canadá. En los días posteriores al incidente, docenas de personas que no lograron sobrevivir fueron atadas a toboganes y arrastradas a través de los estrechos cañones para finalmente transportarlas a las ciudades cercanas de Everett y Seattle. Después de la avalancha, ningún tren cruzaría Stevens Pass hasta que se retirara la nieve y se repararan las vías más de 3 semanas después, y debido al invierno excepcionalmente malo de ese año, las últimas personas no se recuperaron hasta julio, 5 meses después del incidente. El invierno de 1910 fue uno de los peores en la historia de Washington, pero el gran volumen de nieve no fue la única causa de las avalanchas. Otro factor importante fue que muchas de las laderas de las montañas estaban casi sin árboles, ya que habían sido afectadas por incendios forestales y taladas por empresas forestales durante los veranos anteriores. Esto creó superficies relativamente lisas y libres de obstrucciones en áreas ya propensas a avalanchas. Cuando también ocurrió el incidente, los truenos a menudo se citaron como uno de los principales contribuyentes a la avalancha, pero en estos días los expertos no se ponen de acuerdo sobre si los truenos por sí solos pueden desencadenar una avalancha. Pero de cualquier manera, a partir de varios relatos de primera mano, está claro que hubo un gran trueno justo antes de que comenzara la avalancha. Varios meses después, en octubre del mismo año, el Great Northern Railway comenzó un proyecto de varios años para construir docenas de cobertizos de nieve de hormigón a lo largo de partes particularmente susceptibles de la vía entre Wellington y Scenic. Más tarde ese mes, la compañía cambió el nombre de la ciudad de Wellington a Taí en un esfuerzo por distanciarse del incidente. Sin embargo, hubo otro incidente solo 6 años después, a finales de enero de 1916. Esta vez, 8 pasajeros de Great Northern murieron mientras viajaban cuando otra avalancha de montaña ventosa empujó el tren fuera de las vías y por un barranco de 30 metros. Finalmente, la ciudad de Taí fue abandonada en 1929 cuando un segundo túnel en cascada, que no pasaba por la ciudad, entró en funcionamiento. Hoy en día es una atracción popular para los excursionistas locales y los entusiastas de la historia, y uno de los cobertizos de nieve originales sigue abandonado allí hasta el día de hoy. Gracias por sumergirte con nosotros en este fascinante mundo de los accidentes intrigantes. Si te has maravillado con estas historias y descubrimientos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando juntos este asombroso universo de sucesos inesperados.